con una conmovedora despedida y la aparente confirmación de Hades utilizando el cuerpo de una mujer para renacer en la Tierra, el penúltimo episodio de la segunda temporada de Knights of the Zodiac sin duda que fue uno de los mejores hasta ahora, dejándonos en la antesala de lo que será el cierre de esta etapa. Esto es el análisis del 11º capítulo de la segunda temporada, El Tesoro del Cielo. El episodio inicia con un Ikki que, envalentonado, le dice a Shaka que ahora es él quien debe elegir en cuál de los 6 mundos caer. Sin embargo, el Santo de Oro le asegura que los efectos de su ataque anterior aún están presentes en él, tras lo cual el ave fénix experimenta una especie de visión en la cual se ve a sí mismo llevando en brazos a su pequeña hermana, quien, por cierto, podemos ver que lleva el medallón de Hades. De pronto, una voz inquiere a Ikki para que suelte a su hermana, ya que ésta se siente cada vez más pesada, pero a pesar de que el pedregoso camino le lastima los pies, el pequeño Ikki no está dispuesto a dejarla caer y, por el contrario, asegura que la pondrá a salvo. Aún así, el sufrimiento que experimenta es considerable, pero justo en ese momento, la voz de Shun lo hace salir de la pesadilla que Shaka le hizo padecer. Ikki se sorprende del poder que posee su oponente, pero Shun le hace saber que aún puede ser más fuerte, pues Ayoria les advirtió que eso ocurriría si permitían que Shaka abriera sus ojos. Dicho esto, la Saint de Andrómeda intenta intervenir en la pelea, pero Shaka se deshace de ella con facilidad. Acto seguido, convierte en polvo la armadura del Fénix. El poderoso caballero de Virgo se prepara para lanzar una vez más su Rikudorin, ante lo que Ikki piensa que si se aleja lo suficiente, dicho ataque no podrá alcanzarlo, por lo que sin más intenta distanciarse de su oponente, pero solo para darse cuenta que ha terminado de pie en la palma de Buda. Desesperado, el Santo de Bronce parece comprender lo inútil de sus acciones, por lo que decide dejar de huir e intenta tomar la ofensiva. Pero antes de que siquiera piense cómo hacerlo, Shaka lo ataca una vez más, pero esta vez quemándolo hasta reducirlo literalmente a cenizas. Sin embargo, Ikki reaparece con todo y su armadura, haciéndole saber a su rival que el Clot de Fénix siempre resurge de la muerte. Shaka valida su argumento, tras lo cual se prepara para recibir los golpes de su rival, pero aunque este le ataca 1, 2 y hasta 3 veces con su Hoyoku Tensho, Shaka esquiva todos los golpes con facilidad, para sorpresa de Ikki, que no entiende lo que está sucediendo. ¡Maldición! Mi técnica definitiva no le hizo nada. Su poder es abrumador. Ikki reanuda el ataque, esta vez a puño limpio, momento en que Shaka reconoce que fue un error el haber utilizado el Rikudorin contra él, por lo que esta vez ejecuta su majestuosa y más poderosa técnica. El tesoro del cielo. Así es, señoras y señores, Shaka ha abierto los ojos e Ikki casi se nos hace del baño por el miedo. El guardián del templo de Virgo destruye una vez más la armadura del Fénix y antes de que Ikki intente levantar el puño de nuevo contra él, le quita el sentido del tacto, por lo que ahora sí parece que la lucha está ganada, y más aún cuando uno a uno Shaka le va quitando el resto de sentidos, aunque antes de eso tiene tiempo para revelarnos una terrible verdad. Yo no le temo a nada y no creo en esa profecía. Apaguen las luces y vámonos, porque ahora sí la cabeza nos explota a todos, pues a pesar de que Shaka no cree la profecía sobre Atena, aún así sigue obedeciendo al patriarca, por lo que la pregunta obligada es por qué rayos decidió hacer eso. Afortunadamente no nos quedamos con la duda, pues el Santo de Oro nos da su explicación. Solamente veo justicia en el gran patriarca. Por eso sigo ayudándolo, Ikki. Patrañas decimos todos, porque ahora sí Shaka se pasó de traidor, al tiempo que la sexta flama en el reloj de fuego finalmente se consume. Habiendo dejado entonces a Ikki sin la capacidad de percibir su entorno, Shaka lo ataca de nuevo con su Rikudorin, pero es detenido justo a tiempo por Shun, quien se recupera del desmayo para salvar a su hermano. Bueno, ¿cuántas veces tendrá que usar esa técnica Shaka para que dé resultado? El Santo de Virgo decide enfrentar a Shun, pero ahora es detenido por Ikki, quien aún sin sus 5 sentidos continúa decidido a pelear. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Shun insiste en combatir, pero su hermano le responde diciéndole que esa es su lucha, por lo que no tiene más remedio que dejar que la pelea continúe. Shaka se propone acabar con su rival, pero sorprendentemente su ataque es bloqueado. Dándose cuenta de que Ikki se especializa en ataques mentales, usa una vez más su tesoro del cielo para eliminarle el sexto sentido. Sin embargo, el Fénix es más aferrado que un koala a su árbol y continúa levantándose, ante un desconcertado Shaka que no logra entender cómo es que su adversario puede seguir en la lucha. Esto es imposible. Te arrebaté todos tus sentidos y sin embargo tu cosmos se expande. Es Shun quien se da cuenta de que su hermano ha despertado el séptimo sentido, tras lo cual Ikki le hace saber a Shaka que fue gracias a él que lo logró, pues descubrió que al mantener los ojos cerrados acumulaba su cosmos y este era liberado de golpe cuando los abría, por lo que emulando ese principio se dejó quitar los sentidos para poder potenciar su cosmos. Shaka se da cuenta de que esa liberación de cosmos está superando incluso al suyo, momento que Ikki decide aprovechar para sujetarlo, teniendo como propósito hacerse estallar junto con él, pues solo así se puede acabar
con alguien que tiene un poder tan grande como el del Santo Dorado. Shun intenta detenerlo, pero Seiya y Shiryu, quienes recién habían despertado, se lo impiden, y entonces el momento de soltar las lágrimas llega, pues por un cruel acto del destino, Shun tiene que decirle adiós a su hermano una vez más. Shun, me despido. Ve y lucha con toda la valentía de un caballero junto a tus amigos. Y esta vez parece que es para siempre, pues de Shaka e Ikki no quedan más que los rastros de humo que llenan el templo de Virgo. Aunque el Fénix aún tiene un último mensaje para Shun, en el cual, a través de un remanente de su cosmos, le expresa su deseo de volverse a encontrar con ella. Y aunque con tristeza, pero sin tiempo para llorar, Shun les dice a sus amigos que deben seguir hacia la casa de Libra, terminando de esta manera un tanto simple el 11º episodio, quedando ya solo el capítulo final. Vayamos ahora con algunas curiosidades que encontramos en este capítulo. El río Sansu que menciona Shaka es similar al Estigia de la mitología griega, pero dentro de la creencia budista, por el cual se dice que cruzan los muertos en su camino hacia el más allá, y esta sería la razón por la que en los funerales de Japón se colocan monedas en el ataúd del fallecido. Curiosamente, en el doblaje latino se cambió el nombre justamente por río Estigia, al igual que había sucedido para el doblaje del anime clásico. Cuando Ikki lanza el combo de 3 Hoyoku Tensho, vemos que el primero de estos, aunque no le causa daño al Santo de Oro, sí logra quemarle por completo su capa, y es por esta razón que pareciera que de un momento a otro esta desaparece. Y ya que mencionamos el Hoyoku Tensho, es curioso que Ikki lo lance esas 3 veces consecutivas, ya que debería saber que una técnica que ha sido vista por un caballero de Atena ya no tiene el mismo efecto. Cuando Shaka intenta quemar a Ikki, vemos que, a pesar de que su cosmos se manifiesta con un tono verde, el fuego que lanza es de color morado, lo que recuerda al fuego que iluminaba el templo de Cáncer antes de que su guardián fuese derrotado, en quien, por cierto, su cosmos sí se representaba con el color morado. Aunque estamos acostumbrados a que Ikki salve a Shun, y más aún con el estereotipo creado por Toei Animation, en esta ocasión es Shun quien salva a Ikki justo cuando este ha perdido sus 5 sentidos y Shaka está a punto de acabar con él. Esta misma escena aparece tanto en el anime clásico como en el manga original. Shaka le pregunta a Ikki sobre qué tan buena puede ser una victoria si él mismo morirá, palabras casi idénticas a las que Shura le menciona a Shiryu mientras se elevaban al cielo. ¿Harás que tu cosmo arda más allá de su límite para inmolarte? ¿Por qué sacrificas así tu vida? ¿Qué ganas con una victoria así, Fénix? ¿Qué significa ganar si pierdes tu vida? ¡Es inútil! Finalmente, luego de que Ikki se despide de Shun, por la manera en que Seiya y Shiryu reaccionan, inclinando el rostro tras las palabras del Fénix, pareciera que ellos también escucharon el mensaje de despedida que Ikki dirigió a su hermana. Veamos algunas diferencias que encontramos entre esta versión de la historia y el manga original de Kurumada, así como con el anime clásico. Para comenzar, y empezando por lo más obvio, vemos que en esta versión Shun está despierta durante prácticamente toda la batalla, mientras que en las versiones anteriores es hasta que Ikki ha perdido sus sentidos que Andrómeda se da cuenta de la presencia de su hermano. De la mano con lo anterior, es justamente Shun quien, al llamar a Ikki, hace que este salga de la ilusión del río Sansu, mientras que en la versión original es el dolor imaginario que experimenta este último lo que le permite despertar de la ilusión. Y para terminar con el asunto de la ilusión, vemos que en esta versión Shun lleva puesto el medallón con la frase Yours Ever, mientras que en el manga y anime originales no lo observamos, lo cual es obvio, pues para ese entonces a Masami Kurumada aún no se le ocurría esa otra parte de la historia. A diferencia de lo que vemos en este episodio, en el cual Shaka convierte literalmente en cenizas a Ikki, en el manga y en el primer anime, el Santo Dorado efectivamente intenta quemarlo, pero eso solo provoca que la armadura del Fénix renazca de nuevo de forma parecida a lo que sucedió en el anime clásico cuando se enfrentaron al Caballero de la Llama. Cuando Ikki alcanza el séptimo sentido, vemos que Shaka asegura que el cosmos del Fénix ha superado el suyo, mientras que en el anime clásico es el propio Ikki quien afirma esto. Ahora bien, en el manga original ni una ni otra coinciden con lo expresado ahí, pues en esta versión cierto es que Shaka toma la palabra, pero únicamente dice que si el cosmos de Ikki continúa creciendo, podría superar al suyo. Como mencioné antes, luego de que Ikki ataca a Shaka con su Hoyoku Tensho, la capa del Santo Dorado es hecha cenizas, cosa que no sucedió en el manga, pues ahí Shaka la lleva puesta hasta el final de la batalla, pasando exactamente lo mismo en el anime anterior. Una vez que Ikki y Shaka desaparecen, vemos que la armadura de Virgo aparece frente a Shun ya ensamblada, distinto al manga y anime clásico donde las piezas caen una a una hasta formar el objeto de dicha armadura. Por último, a diferencia del primer anime en el que Shun desfallece luego de que Ikki muere y pareciera ya no desear seguir en la lucha, en esta nueva versión parece asimilar más rápido la pérdida de su hermano, saliendo junto a Seiya y Shiryu rumbo a la casa de Libra. Sin embargo, si la comparamos con el manga, la mencionada escena cambia aún más, pues en esta última solo vemos que Ikki se despide de su hermano sin que podamos ver alguna clase de reacción por parte del Caballero de Andrómeda.
Vayamos ahora con lo bueno, lo malo y aquello con lo que podemos teorizar sobre este capítulo. En cuanto a lo bueno, podemos destacar el factor emocional, pues en general durante toda la segunda temporada los momentos emotivos han estado presentes, y hablando particularmente de este episodio tenemos como ejemplo algunas partes de la conversación entre Shaka e Ikki y por supuesto distintos momentos del combate en sí mismo que resultaron muy interesantes en ese sentido y te mantenían atento a lo que sucedía, y ni qué decir de la despedida entre ambos hermanos, la cual he de reconocer que me hizo sacar una lagrimita, pues a pesar de que la música jamás se va a igualar a la del anime clásico, ciertamente los diálogos e incluso el ritmo de las escenas empiezan a estar a la altura, definitivamente todo lo contrario de lo que sucedía en la primera temporada. Dicho de otro modo, cuando observamos y analizamos el capítulo dejando de lado el factor música, podemos apreciarlo de otra manera y notamos que efectivamente la serie se torna atractiva y disfrutable, por lo que me atrevo a asegurar que si luego del desastre que fue la primera temporada pudieron recomponer la serie y presentar una nueva temporada bastante más agradable, considero que para la tercera agregarán un par de mejoras que la volverán aún mejor, las cuales bien pueden ser sí una música un poco más destacada, aunque no creo que la del anime clásico, y un ritmo todavía un poco menos apresurado para que las emociones se acumulen aún más y puedan descargarse en el momento preciso, dando como resultado un producto más que plausible. En cuanto a lo malo, hay un detalle que a mí en lo personal no me deja satisfecho, y es el hecho de que Shaka haya decidido traicionar a Athena aún sabiendo que la profecía revelada por el patriarca es falsa. En otras palabras, Shaka le dio la espalda a uno de sus principales deberes como santo, que es proteger a Athena sin tener una razón realmente justificable. Y es que para ponernos en contexto, tenemos que tanto en el manga como en el anime clásico, Shaka estaba del lado del patriarca porque en primer lugar él creía, al igual que otros santos dorados, que Athena estaba en el santuario, por lo que consideraba a Saori una impostora y a los santos de bronce unos traidores. Ahora bien, sabemos que en el anime Toei presentó a un patriarca que cometía actos crueles de forma abierta. Sin embargo, aún con eso, la razón que dio Shaka para seguirlo era aceptable, sobre todo, repito, porque él creía que Athena estaba en el santuario. Dicho de otro modo, Shaka sabía que el patriarca cometía actos crueles, pero si su objetivo era hacer justicia, no podía juzgarlo como alguien completamente maligno, y si Athena aprobaba dichas acciones, entonces él mismo también era capaz de apoyar su causa. Por su parte, el manga es todavía más claro, pues recordemos que en esa versión el patriarca, si bien llegaba a cometer actos malvados, estos eran esporádicos y no eran llevados a cabo de manera pública, como por ejemplo el asesinato del hombre que descubrió su rostro, y por el contrario, la mayoría del tiempo actuaba de manera bondadosa al grado que la gente lo consideraba como un hombre prácticamente enviado por los dioses. Para este caso, Shaka profundiza todavía más en su juicio y expresa a Ikki que, a pesar de ser un caballero de Athena, él no está obligado a pelear por el bien o por el mal, pues estos no son inmutables, es decir, él sabe que pueden cambiar dependiendo los factores y las perspectivas. De hecho, en este orden de ideas, le dice que el propio Ikki se vio beneficiado de ese mismo razonamiento, pues en la Isla de la Muerte Shaka le perdonó la vida porque percibió bondad en su corazón a pesar de que sus palabras y acciones parecían las de un hombre malvado, y eso mismo era lo que sucedía con el patriarca. Shaka percibía perfectamente la bondad en el corazón de este y por esa razón le era imposible creer que fuera malvado, y más aún cuando esa bondad la evidenciaba con buenas acciones, y todavía más si Athena se encontraba en el santuario y el patriarca aseguraba estar a su servicio. Pero entonces, ¿qué es lo que nos muestran en esta versión? Sencillamente a un Shaka que no solo sabe que Athena no está en el santuario y que Saori sí es la reencarnación de esta, sino que además no cree en la profecía de que Athena traerá caos y sufrimiento para la humanidad. Y es que, a pesar de que a muchos no les gustó el hecho de que los dorados le dieran la espalda a Athena a causa de dicha profecía, era comprensible que tomaran esa postura, pues si bien, como dije antes, uno de los principales deberes de los santos es proteger a Athena, igual de importante es para ellos velar por la paz en la tierra, de manera que si esta vez el conflicto viene por parte de la diosa, es hasta cierto punto aceptable que decidieran tomar otro camino. Pero en el caso de Shaka, ahora tampoco tiene esta justificación, a él simplemente le parece que el patriarca es la representación de la justicia y no le importa nada más, por lo que resulta incongruente que si percibe bondad en el patriarca y por eso decide seguirlo, no vea que en Athena e incluso en los santos de bronce también existe bondad, y en caso de que sí la perciba, pues que no la tome en cuenta para sumar esto a su juicio. Ya veremos si más adelante profundizan en esto para darle más coherencia, pero mientras tanto, en mi opinión, que como siempre digo no es la verdad absoluta, esto sin lugar a dudas me parece un total desacierto. Finalmente, y ya para cerrar este análisis, veamos una pequeña teoría que ha surgido luego de que en este episodio parece confirmarse que Shun será el cuerpo de Hades, cosa que, como les he venido diciendo, era totalmente de esperarse a pesar de que muchos veían el hecho
hecho de que Shun fuese mujer como un impedimento para que Hades utilizara su cuerpo como receptáculo, pues lo que Hades busca en realidad es al ser humano con el corazón más puro, independientemente si se trata de un hombre o una mujer. Ahora bien, lo que sí podría pasar, y es aquí donde entra la teoría, es que Ikki tome el lugar de su hermana para ser el avatar de Hades, haciendo de este modo una especie de referencia al nuevo manga oficial de Saint Seiya Time Odyssey, en el cual, como vimos durante las transmisiones en vivo hace un par de semanas, se nos muestra que al parecer Ikki fue el primer elegido para que Hades utilizara su cuerpo, pero algo sucedió que hizo que al final fuese Shun quien sirviera como Yoroshiro. ¿Será que aquí pase algo parecido, pero a la inversa? Primero habrá que esperar a llegar a dicha saga y pues para eso aún falta mucho. Por cierto, esperen próximamente en el canal el par de videos dedicados a Time Odyssey, con la narración y estilo semi-audio manga que ustedes ya conocen y que aquí en Star Hill utilizamos siempre para estos casos. Pero en cuanto a la serie, ¿crees que de llegar hasta la saga de Hades, Ikki tomará el lugar de Shun para ser el cuerpo de esta deidad? ¿Te parece que la razón de Shaka para darle la espalda a Athena es suficiente o por el contrario carece de argumentos? Como siempre, leo tus respuestas y opiniones en la sección de comentarios. Yo soy su amigo Cal y esto fue el análisis del capítulo 11 de Knights of the Zodiac. Nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.